Muy bones collacios, ya estamos casi a 8 de marzo y ya sabéis qué quiere decir eso, marches para la igualdad per todo el país y miles de cuñados diciendo que pa' cuando también el día del home. Hay de algunos que en un yo lo da. Bueno, nos vamos a concentrarnos nada más que no primero y falar que ye lo que pasó el 8 de marzo para convertirse en una fecha tan importante. Bueno, pues resulta que en Nueva York en 1857 había una fábrica textil na que trabajaba en homes y mujeres y aunque compartían el mismo trabajo y ves que un día estaban charrando una mujer y un hombre en plan, oye, para lo mucho que estamos trabajando aquí igual cobramos muy poco, ¿no? Y el hombre decía, no, a mí pelo menos páguenme bien. Como que te paguen bien poco querrás decir tú, ¿no? Sí, está bien. Claro, resultaba que las mujeres pagaban ellos un 70% menos que a los hombres por el mismo trabajo y claro, pues por lo que se ya no yo siento bien. Y el 8 de marzo hicieron la primer manifestación de la historia para exigir que se respetaran los sus derechos igual que los de los hombres. A la policía de Nueva York eso no le pareció bien y decidió dispersar a males, tan a males que a 120 mujeres acabaron muertes en esa manifestación. Que de juro que de algún paisano que dijo que no se faigan las víctimas las mujeres, que a mí pisan en pie y no voy llorando. Años más tarde las mujeres seguían trabajando, tenían un sindicato y fueron responsables de una lucha fuerte contra el trabajo infantil y la sobreexplotación obrera. Sí, casi también en Nueva York y también una fábrica textil, esta vegada en 1911, hubo un incendio que acabó con las vidas de más de 100 mujeres trabajadores que no pudieron escapar de la fábrica porque estaba pellada la fechu, según dicen, para evitar robos. Y aunque un pitu mal apagado fue el responsable de este incendio, según la versión oficial, no hay poca gente la que piensa que eso fue cosa de algún baballo al que no ni prestaba en nada estas manifestaciones en marzo por parte de las mujeres. Por cierto, dicen que la ropa que se estaba trabajando en este incendio ya era de color morado y de ahí el color que representa el movimiento anguaño. En 1917 también por estas fechas fueron las mujeres las que se levantaron en protesta por la muerte de los 2 millones de soldados en la Primera Guerra Mundial. Manifestación que afitó las bases para la posterior caída del zar y la llegada de un gobierno que ellos concedió el derecho a voto. Así fue que con tantas cosas pasando el 8 de marzo y como forma de reconocimiento de la lucha de las mujeres por los derechos que está sigue en marcha, la ONU reconoció este como el su día en 1975. Y por eso seguimos dando pasos adelante a favor de la igualdad, por que hay de ellos que parece que quieran dar pasos para atrás. Seis oyentes y siguen la lucha.